Hola, muy buenos días. Hoy día vamos a referirnos al Poder Judicial. Veamos. El Poder Judicial es, desde 1925, el único que puede administrar justicia estableciendo lo que es justo para cada caso particular. Obviamente, siempre y cuando esto esté dentro del área de su competencia. Por lo tanto, es el Poder Judicial el que tiene jurisdicción. ¿Y qué significa eso? La facultad y exclusividad de conocer las causas civiles y criminales, resolverlas y de hacer ejecutar lo que ha sido juzgado, es decir, lo que determina el juez o el tribunal. Por lo tanto, solo ellos, no el presidente de la República y no el Congreso Nacional, los que tienen este primer gran principio, que es la jurisdicción. Esta jurisdicción se acopla a principios que son básicos de la justicia y de los sistemas judiciales en general. Miremos cuáles son esos principios. Primero tenemos el principio de independencia. Esto quiere decir, de acuerdo a la Constitución, que es exclusivamente de los tribunales establecidos por la ley resolver y ejecutar aquello que ha sido juzgado, como muy bien se lo contaba anteriormente. Entonces, son los tribunales y los jueces quienes deben revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones y hacer procesar a aquellos que se encuentren culpables. Después tenemos el principio de la legalidad. ¿Qué es eso? La legalidad es el primer aspecto del principio que prescribe que los tribunales deben estar establecidos por ley. ¿Qué quiere decir esto en buen chileno? Que no valen aquellos grupos o tribunales que los haya determinado cualquier persona, un grupo de una comunidad, sino solo aquellos que la ley establece que deben ser. Por lo tanto, entonces, será una ley orgánica constitucional la que determinará la organización y las atribuciones de los tribunales y que estén dentro del territorio de Chile. A su vez, también, ya dice, nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se establezca con anterioridad a este juicio, ¿ya? Por lo tanto, nada de este grupito haciendo un juicio contra otro, no. Es solo el tribunal o los tribunales los que están facultados para juzgar. Después tenemos lo siguiente. Este principio de legalidad ya establece también que los tribunales tramitan las causas y fallan conforme a la ley. De hecho, la misma Constitución lo establece así, ya. Ellos son tribunales de derecho, porque la Constitución les establece ese poder. Y solo excepcionalmente pueden estar obligados a fallar de acuerdo a la equidad cuando no exista una ley que pueda establecer una condición regular o normal. Tercer principio, principio de inamovilidad. El principio de inamovilidad establece lo siguiente, que los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento. Por lo tanto, aquí estamos hablando de la probidad, que ya vimos como un concepto básico de la República chilena que está establecida en la Constitución. Esta inamovilidad de los jueces obviamente no va a ser absoluta, ¿ya? Y
ellos cesarán en su trabajo y en su cargo de juez, ¿ya? Cuando cumplan 75 años o cuando se encuentren incapacitados, ¿ya? Por una situación de salud o una situación de delito, o simplemente porque quieran renunciar antes de los 75 años. La única excepción a esta regla es el presidente de la Corte Suprema. ¿Ya? Ahora, cuarto principio, inexcusabilidad. Perdón, el quinto principio, inexcusabilidad. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Este principio establece que los jueces deben resolver siempre los asuntos de su competencia, sometidos a su consideración, es decir, que sean presentados ante ellos, aun cuando no exista ley al respecto, debiendo en tal caso aplicar el espíritu general de la legislación y la equidad natural. Por eso entonces se dice lo siguiente, que reclamada por una persona su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, un juez no podrá excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva este asunto o que no quiera. Esto es así. Un juez no se puede excusar por ningún motivo. Y el último principio, el de la responsabilidad. Este otro elemento es propio del Estado de Derecho, nosotros ya lo hemos visto antes, ¿ya? Y establece que ninguna autoridad u órgano del Estado, liberado de responsabilidad por los actos que ejecuten dentro de sus funciones, ya, podrá excusarse de ser responsable de lo que dicta, de lo que establece como pena o de lo que en algunos casos investiga. Por lo tanto, la Constitución entonces establece que los jueces tienen responsabilidad ministerial. ¿Se acuerdan que los ministros de Estado que rodean al presidente de la República también son responsables de sus actos administrativos? Bueno, lo mismo le pasa a los jueces. Entonces, ¿de qué son responsables? Como son responsables de lo que dictan, de lo que dicen, de lo que establecen como pena, etcétera, por lo tanto ellos pueden ser acusados de cohecho, falta de observancia de la ley que regulan los procesos, prevaricación y torcida administración de justicia. De ahí entonces que sea tan importante que los jueces tengan una claridad meridiana de sus causas, primero, y sobre todo de los dictámenes finales que establecen frente a un caso. ¿Cómo entonces? En esta siguiente diapositiva podemos ver la estructura propia del sistema judicial chileno. ¿Qué vemos aquí? Vemos cómo la Corte Suprema está en la cima de esta estructura. Ahí hay un cuerpo colegiado compuesto por varios jueces que han llegado ahí gracias a sus méritos judiciales y laborales. Ellos eligen entre sí un juez que va a ser el presidente de la Corte Suprema. Y este tiene que estar restablecido o tiene que ser nombrado por el presidente de la República con ratificación del Senado. Después tenemos la Corte de Apelaciones, que están distribuidas a lo largo de todo el país, ¿ya? Y también ella está compuesta por varios jueces. Estos jueces llegan por mérito, ¿ya?, a este puesto,
son ministros de justicia y por lo tanto entonces establecen criterios de revisión y compensación para casos en donde alguna de las partes, en el caso de un juicio determinado, no esté conforme con lo que el primer juez o el primer tribunal estableció como una sanción o pena. Después tienen ustedes varias estructuras que están conformadas por las distintas especialidades de la justicia. Están las causas civiles, que no son delitos de sangre, sino generalmente delitos sin violencia, que llegue a la muerte o al peligro de muerte de una persona. Y ahí están los de familias, que son lejos los más conocidos de todos, ¿ya? Están los de cobranza laboral y previsional, y están los de letras y trabajo, que ven causas menores en términos de conflictos entre dos personas por el no pago de un derecho, por ejemplo. Después tenemos otra estructura que tiene que ver más bien con gran parte de lo que se hizo en la reforma procesal penal, que la vamos a ver a continuación. Y en una tercera parte tenemos los juzgados de garantía, los juzgados de competencia común y los juzgados del crimen, que son los que revisan las causas donde la sangre o el derecho a la vida y a la integridad física de una persona han sido extraordinariamente vulnerados. Ahora vamos a ver la reforma procesal penal. Esta reforma es producto de una larguísima discusión y proyecto que finalmente fue aprobado en octubre del año 2000, en donde se estableció que era necesario buscar un sistema mucho más eficiente para determinar si una situación se podía establecer como delito o no. Y si determinada una investigación podía establecerse acusados que podían ser los mismos autores o los cómplices o los encubridores. Esto pasa porque el antiguo sistema procesal penal establecía que el juez hacía todo el proceso, es decir, investigaba, interrogaba y terminaba juzgando la causa. Por lo tanto, era extraordinariamente lento e ineficiente el sistema. Entonces, en el 2000 se estableció que este sistema debía reformarse, y entonces aparece el nuevo Código Procesal Penal, que nos establece lo siguiente. Primero, que este sistema procesal está a cargo de un juez, un fiscal y un defensor como mínimas autoridades. Pueden haber otras tantas más, pero esto es lo básico, lo mínimo. Y esta situación entonces establece que el juez solo escucha y lee las pruebas que son presentadas por el fiscal de manera oral, ¿ya? Y de manera visual, en el caso de que presente prueba de carácter, por ejemplo, químico, biólogo, etcétera, ¿ya? O simplemente de carácter económico. Pero también hay un defensor. Y este defensor del acusado, ¿ya?, tiene que dar las pruebas para testificar la honradez de su cliente y la inocencia de él. Una vez que fiscal y defensor establecen sus propias condiciones y sus propias pruebas ante el juez entonces toma un tiempo y determina finalmente si esta persona o estas personas que fueron acusadas son inocentes o culpables. Y establecerá una pena que ustedes tienen ahí, que estas son las
más comunes, que puede ser el arresto, que puede ser el prisión por determinada cantidad de años, pueden ser multas económicas o compensaciones de otro carácter. Este sistema ya logró entonces que se hiciera un poco más rápido y eficiente la presentación de causa y la respectiva penalidad de estas causas, determinando si habían inocentes, quiénes eran, y si habían culpables, quiénes eran y qué tipo de pena iba a determinar. Junto a esta reforma procesal vino la responsabilidad penal juvenil, que se buscaba hace muchos años como una forma de determinar sanciones a los menores de edad. Ahora, esta reforma obviamente obligó a generar nuevos puestos en el sistema judicial que era el clásico y eterno de nuestro país. Y por eso entonces llega a crearse una entidad, un organismo constitucional que se llama Ministerio Público y que vamos a revisar a continuación. El sistema del Ministerio Público, ya, que aquí ustedes tienen un organigrama de él, ya, establece entonces las siguientes condiciones. Primero, hay una cabeza. Esta es la del fiscal nacional. El fiscal nacional es nombrado por el presidente de la República y debe ser aprobado por el Senado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una autoridad reconocida por la Constitución. Ahora, ¿cómo lo hacen? Igual que con la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, que la misma Corte Suprema presenta candidatos, ¿ya?, que han llevado ya una larga trayectoria en el sistema judicial, y el presidente elige uno de esos candidatos y después ese candidato es llevado al Senado, y el Senado revisa su currículum y aprueba o rechaza, ya, a este personaje. El fiscal, como ustedes pueden ver, tiene su propia estructuras de ayuda y asesoría, ¿ya? Y bajo él están los fiscales regionales, las unidades especializadas y la Dirección Ejecutiva Nacional. Los fiscales regionales tienen se parecen en sus funciones al fiscal nacional en términos de que obviamente investigan, ¿ya? Llevan a cabo una serie de procesos que finalmente dan razón de una causa que va a ser presentada posteriormente en el juzgado correspondiente o en los tribunales correspondientes, que vimos la estructura anterior. Los fiscales regionales están, como su nombre lo dice, distribuidos a lo largo de todo nuestro país, tienen asesores, ¿ya? Y ellos administran además fiscalías locales y unidades o direcciones de investigación y estudios que se encuentran entonces especializadas en distintas áreas, como por ejemplo las relaciones humanas, la informática, etcétera. ¿Ya? Esa es la estructura de carácter regional, es decir, un espacio más pequeño. Después tenemos las unidades especializadas, porque la labor principal del Ministerio Público, ¿ya?, es la investigación de delitos, es establecer causas donde hay prueba, donde hay imputado, donde hay protección a las víctimas y a los testigos. Por eso entonces todas estas unidades. Y aquí tienen las grandes estructuras y temas que trata la Fiscalía, que son, o el Ministerio Público, perdón, que son los delitos sexuales, la responsabilidad juvenil,
que son los delitos cometidos sobre un menor de edad o cometidos por un menor de edad. Después está la unidad especializada de los delitos económicos, ¿ya? Y ahí están los clásicos lavados de dinero, el crimen organizado como son las mafias, ¿ya? La malversación de fondos por parte de alguna autoridad X de la República, etcétera. Después están las de tráfico ilícito de drogas, muy conocidas, generalmente salen siempre en la televisión. Están las de anticorrupción, que también han tenido mucho trabajo en los últimos años, ¿ya? Y está también las unidades de cooperación internacional y extradiciones, dado que también hay delitos que han sido cometidos por chilenos aquí en territorio y que se necesita que los devuelvan a nuestro país para ser juzgados. Y finalmente está la unidad de comunicaciones, que es la que básicamente hace los nexos con los medios de comunicación nacional e internacional. Ahora, toda esta estructura ya es la que uno ve, esta estructura en amarillo que ustedes tienen en el medio de este organigrama, es lo que uno habitualmente puede ver en las distintas noticias de los medios de comunicación. Lo que ustedes tienen en grises es la parte que uno no ve, es como la parte invisible, son los trabajadores invisibles del Ministerio de Público, pero que son importantísimos a la hora de establecer una causa. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Estos dos estructuras de fiscales, el fiscal nacional y los fiscales regionales, son ayudados por entidades que ustedes tienen ya a su mano izquierda, que son los Carabineros de Chile, el Servicio Médico Legal, la PDI, el Servicio Registro Civil y el Instituto de Salud Pública, que no solo los asesoran, sino también son los que encuentran la forma de rastrear pruebas para poder generar una causa finalmente que va a los tribunales de justicia como corresponde. Esta estructura del Ministerio Público se enlaza con lo que yo les contaba antes, con los nuevos actores del sistema procesal penal que están en la estructura de los tribunales, y ahí tienen ustedes a los jueces de garantía, que son los que cautelan, resguardan, vigilan que tanto los derechos de los demandados como los derechos de los acusados y de las víctimas sean protegidos por los distintos tribunales y el fiscal, obviamente. También están los tribunales orales en lo penal, que revisan entonces y juzgan los conflictos que el mismo ministerio, cualquiera de los fiscales, ya le ha presentado dentro de una causa. Está el jurado y están los defensores públicos, que son abogados cuya función entonces es proveer de defensa en el juicio oral a quienes han sido perseguidos por parte del Ministerio Público de Chile.